Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo que es la tripanosomiasis americana, o más comúnmente conocida como la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas se conoce desde hace más de 9.000 años, ¿no? Donde se ha visto el 41%, se ha visto desde la antigüedad en los restos de momias del norte de Chile. Doctora, buenas noches. Sí, se escucha, sí. Doctora. Ya, se ve también la pantalla, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora, se ve bien. Ya, muchas gracias. Entonces, como les decía, desde la antigüedad se conoce la enfermedad de Chagas, ¿no? Como les decía, en Chile y el sur de Perú. Se ha diagnosticado, se ha visto por la presencia de lo que es el Trypanosoma cruzi, ¿no? En este caso se ha hecho una reacción, que es un método de diagnóstico en las fases crónicas, la reacción en cadena de polimerasa, o lo que se conoce como PCR. Ya, entonces, la enfermedad de Chagas ha sido descubierta en 1909 por el investigador Carlos Chagas, que ha descubierto al Trypanosoma cruzi. En monos, ¿no? Donde los vertebrados son los vectores, no los huéspedes reservorios en este caso, los reservorios. Entonces, esta enfermedad va a ser producida por un vector. Es una enfermedad transmitida por un vector que es el Triatoma infestans, ¿no? De acuerdo al lugar donde estén ubicados ustedes, se conoce a estos vectores que producen la enfermedad de Chagas, como, por ejemplo, acá en Bolivia se conoce como vinchuca, ¿ya? Entonces, los vectores de la enfermedad de Chagas son insectos, como ustedes pueden ver, invertebrados de la familia Reduvidae, ¿no? Son hemípteros porque tienen sus alitas, pero hacen cortos o vuelos cortos, ¿no? Del triatomín. Estos generalmente son hematófagos. Hay vinchucas que sean fitófagos, que se alimentan de los vegetales o de la linfa. Hay otros vinchucas que se alimentan de la linfa de los animales, ¿no? Entonces, son estrictamente estos hematófagos, ¿no? Estas vinchucas viven de 1 a 2 años y presentan una metamorfosis incompleta. Quiere decir que tiene que pasar por estas fases de huevo, 5 fases ninfales, y luego adulto, nada más, es corto, ¿no? Por eso es incompleto o hemimetabólica o incompleta, ¿no? Entonces, cuando ya está en la fase que es adulta, ahí tiene su dimorfismo sexual, ¿no? Estas vinchucas, este vector Triatoma infestans tiene ese hábito de salir solo en las noches, ¿no? Por lo general, como les dije, vuelan poco y las hembras tienen un periodo de 3 a 4 meses de oviposición, ¿no? De 3 a 4 meses ponen sus huevitos, eso se denomina oviposición. Pueden poner en una cantidad de 100 a 200 huevos por año, imagínense, ¿no? 100 a 200 huevos por año cada vinchuca, cada vector. Entonces, imagínense si hay varias vinchucas, se recoge 100, 200, 300 vinchucas, se va de cuando se hacen las fumigaciones, se recoge bastante. ¿Y cuánto pueden parasitar, no? ¿Cuántos van a eclosionar esos huevitos? ¿Ya? Entonces, como les decía, pone de 100 a 200 huevos por año. Estos pueden eclosionar o reventar entre 18 a 25 días después de que ha puesto su huevo, después de la postura de los huevos, ¿ya? Entonces, vulgarmente, como les decía, de acuerdo al lugar donde nosotros estemos, se conocen como barbeiros, por ejemplo, en lo que es el Brasil, ¿no? Perdón. Y barbeiros y chupos en Brasil, luego vinchucas en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, ¿no? Y se conoce como chipos en el Perú, ¿no? Venezuela y Colombia. Chipos le llaman ya a la vinchuca. Y chinches en Panamá, América Central, etcétera, ¿ya? Entonces,
de acuerdo a donde estén, se les conoce de esta manera. Más que todo, algún lugar los dicen chinche besucona, porque le gusta picar en la cara, ¿no? Por donde son los pómulos, en la frente o directamente en los párpados, de ahí pica estos vectores. ¿Ya? Entonces ya sabemos la característica del vector, ¿no? Cuando llevemos enfermedades, esta se considera una enfermedad histohemoparasitaria, ¿no? O una enfermedad, ay, que ahorita se me olvida del nombre. Ya, entonces, el causante de la enfermedad de Chagas o de la tripanosomiasis americana es el Trypanosoma cruzi. Ya, es el parásito que va a ingresar. Tanto el hombre como el vector somos víctimas del Trypanosoma cruzi. De igual manera, sufrimos nosotros, ¿ya? Entonces, acá no hay un huésped definitivo o huésped intermediario. ¿Ya? No hay, porque no se reproducen los parásitos, ¿ya? Entonces, es importante recordarles la epidemiología, ya que les había dicho, se puede diagnosticar en parasitología por la epidemiología. Entonces, en este sentido, tenemos que tomar los factores medioambientales. Es más frecuente esta enfermedad parasitaria en poblaciones rurales, donde es más, según la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, se considera como una enfermedad desatendida. Además, se asocia a lugares que están en pobreza, ¿no? Extrema pobreza. Como pueden ver, en estas precariedades viven las familias y en esos lugares vamos a encontrar nosotros a la vinchuca. Entonces, ustedes si ven a un paciente que está con taquicardia o algunas arritmias o tiene dificultad para respirar, no sé, ¿no? O digamos, perdón, tiene estreñimientos crónicos, ¿no? Y viene de un área endémico, ¿no? Donde existe este parásito, puede estar a una temperatura de 25 grados, desde 18 a 25 grados centígrados en esos lugares, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, vamos a encontrar a nivel del mar, en todos los países, es endémico en 21 países de todo el mundo, ¿no? Pero vamos a encontrar en áreas tropicales, por ejemplo, como en Valle Grande, que está en parte de Santa Cruz, en La Paz, en el norte, por ejemplo, en los Yungas Sud y Nor-Yungas, en parte de Palos Blancos, Urrianabaque, etcétera, ¿no? Vamos a encontrar en Tarija, más que todo, la prevalencia está bastante en Tarija, ya en esos lugares. Entonces se asocia a poblaciones que están en extrema pobreza, ¿no? Entonces viven en este estado, ¿no? Por eso es importante cuando nosotros hacemos la historia clínica preguntar de dónde viene el paciente, ¿no? Siempre se pregunta de dónde viene, dónde trabaja, todo eso, y además cómo vive, ¿no? Si tiene servicios básicos, si es la casa de adobe. Algunas historias clínicas son minuciosos, ¿no? Entonces, si viene un paciente de área tropical y tiene las características de la clínica, tenemos que pensar en enfermedad de Chagas, por ejemplo. Lo más frecuente es ¿qué se llama? La cardiomegalia o cardiopatías chagásicas, ¿ya? Entonces, las poblaciones rurales son los más afectados y más, es como les decía, las zonas tropicales o selváticas. Por ejemplo, en el Perú, Arequipa es el lugar más endémico de esta enfermedad. Tenemos que tomar en cuenta las habitaciones precarias que les decía. Van a estar estos parásitos, les gusta estar en las grietas de adobe. En este caso es una casa de adobe y no está planchada, digamos, con estuco. Entonces ahí están, en las grietas se le ve. Solo, pero en la noche va a salir, ¿no? Como se ve en esta situación, las casitas, por ejemplo, los techos son de teja y ahí adentro se esconde, ¿no? Si son de paja o palma, en ese caso, igual ahí se esconden esas vinchucas. Hemos dicho que pueden volar, son hemípteros, ¿no? Son dípteros, es decir, tienen dos alitas, pero hacen vuelos cortos, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos en las plantas, podemos diferenciar que estos de acuerdo a sus probóscides que tienen, se puede saber si es por ahí un fitófago, ¿no? Podemos encontrar un fitófago y pensando que es el Triatomina infestans, ¿no? Pero sin embargo había sido que se alimenta de los vegetales,
En casitas de madera, por ejemplo, en Palos Blancos, Urdanavac, en Valle Grande, las casitas son de madera, por ejemplo, maderas apiladas, ¿no? Y ahí están, ahí adentro fácilmente se esconden estos vectores, ¿ya? Entonces es importante esas situaciones para pensar en la enfermedad de Chagas. Además, le gusta estar en suelo de tierra, ahí fácilmente donde hay piedritas se esconde, ¿no? Los pequeñitos fácilmente. Algunas veces acá, digamos, el perro duerme y en la noche fácilmente salen, del perro también se alimentan, ya que los vectores o los reservorios, animales reservorios son animales domésticos y silvestres, ¿ya? Entonces podemos encontrar, se alimentan también de la sangre del perro, ellos son solo reservorios. ¿Qué quiere decir reservorios? Ya les había dicho que no van a presentar lo que es la manifestación clínica, ¿ya? No van a presentar, pero sin embargo, ahí viene, digamos, otra vinchuquita, digamos, esta comadreja lo va a picar la vinchuca, una vinchuca sana, pero este va a estar, digamos, infectado, porque es un reservorio y se va a infectar, ¿no? Y de esa manera va a ir a esta casita, como es tan monte, por ahí está, digamos, un caballo amarrado y todo eso, entonces de ellos también se alimenta. Ya, por eso es importante para prevenir que debemos revocar estas casitas, ¿no? Con estuco. Hay programas, ¿no? Que les había dicho, acá en Bolivia hay programas de enfermedades transmisibles por vectores. Entonces, esos programas hacen esas modificaciones de las casas, ¿ya? Cambian de las casas de que son estas tejas viejas, lo van a poner de calamina, con tumbados, todo eso, ¿no? Y todos los animales se les recorre a 200 metros ahí, ¿no? Para que no si la casita de perrito lo vamos a llevar más allá, ¿no? Entonces, como esto lo van a ir mejorando con el estuco blanco, entonces ahí clarito vamos a poder ver estas vinchucas, ¿ya? Entonces, en las piedras, así, montones aquí, escombros, todo ahí se esconden esos parásitos. Bueno, entonces es importante hablar de la transmisión. ¿Cómo va a ingresar a nuestro organismo este Trypanosoma cruzi, ¿no? Ya que es una enfermedad transmitida por un vector. Entonces, como les decía, en la noche viene, aquí no necesitas, en vano vas a utilizar mosquitero, igual se pasa, ¿no? Entonces viene la vinchuca y te pica. Y no es la enfermedad transmitida por la picadura, sino al picarnos nos deja una solución de continuidad, es decir, nos deja un agujerito, imagínense, como cuando agarren una papaya y púnchenlo con una jeringa o con una aguja y queda un huequito, a ese huequito se llama solución de continuidad. Entonces, como produce prurito esa defecación de este triatomino infestans, lo rascamos y al rascar lo introducimos a los parásitos, en este caso a los tripomastigotes sanguíneos, ingresan ahí adentro, ¿no? Los tripomastigotes. Entonces, de esa manera uno se infecta, ¿ya? Entonces, a eso se le conoce nosotros al día siguiente, vemos este chiagoma de inoculación, ¿no? El chiagoma de inoculación es una lesión eritematosa, ¿no? De acuerdo a lo que el paciente lo rasque, ¿no? Porque produce prurito intenso, escozor, lo que decimos comúnmente. Entonces, eso es, por ahí es la puerta de entrada del parásito, ¿no? Con su probóscide nos pica. Ya, estos, como les decía, estos reservorios también van a estar manejando a lo que son los parásitos de Trypanosoma cruzi por la picadura de este vector, ¿no? Este vector que estaba infectado lo ha picado, pero ellos no van a manifestar la enfermedad. O si no, estos animales pueden infectarse también por comer animales infectados, ¿no? Entonces, digamos, ha picado a una rata y se lo comen a la rata y de esa manera se infectan estos animales van a estar en forma de reservorio, ¿ya? O pueden comer alimentos que tengan deyecciones o, como se puede decir comúnmente, las heces fecales de este vector, ¿no? Ya que este vector en ciertos lugares, por ejemplo, como las cañas, ¿no? Son las hojitas diferentes, ustedes ven, algunos conocen las cañas o sembradíos de cañas o las frutas de azaí, ¿no? Como son como uvitas, pero en mayor cantidad que están en las palmas, creo. Entonces, ahí ponen sus huevitos, ¿no? Ellos, ahí hacen, entonces, como ponen sus niditos ahí, anidan, entonces, uno a veces está apurado, puede consumir,
se ha visto, se ha hecho estudios de que no hay ninguna manera cómo ha ingresado, porque ni siquiera conoce a lo que es esta vinchuca, tampoco ha recibido transfusiones ni trasplantes, pero se puede infectar por la vía oral de manera accidental, ¿no? En este caso no es habitual, de manera accidental podemos transmitirnos de enfermedad de Chagas por la vía oral, ¿no? Entonces, como les decía, en esos cultivos de cañas, en esos pueden estar estos parásitos, porque ahí pueden anidar, entonces uno no lava bien, estamos apurados, cansados, todo eso, entonces los trabajadores lo han exprimido y se lo han ingerido, ¿no? Al jugo de caña, y pues de esa manera ha ingresado el Trypanosoma cruzi por la vía oral, pero esto es la forma accidental, ¿no? Entonces, al principio o algunas veces también te pica por el pómulo, tal vez les decía, y uno al rascarse lleva a lo que es la mucosa. Entonces, también puede ingresar de manera accidental por la mucosa, ¿no? Entonces, por eso es importante en áreas endémicas, cuando ustedes hagan las charlas, se les dice que si ven algún punto una gota de sangre, entonces es mejor lavarse, no rascarlo. Entonces, los pacientes saben, utilizan repelentes, tal vez de así pueden evitarlo, pero lo mejor es que las casas estén ya mejoradas, ¿no? No como esas precarias. Por eso les he dicho, están en las familias más pobres, en los lugares donde ni siquiera tienen para comer, ¿no? Entonces, menos van a mejorar la condición de la habitación. Entonces, estos signos de Romaña masa o el chagoma de inoculación son puertas de entrada del Trypanosoma cruzi, pero esto en la fase aguda. Entonces, como les había dicho, ingresa por esa manera, por la vía oral de manera accidental, ingresa también por las transfusiones sanguíneas o puede ser trasplantes. Por ejemplo, cuando hablamos de las transfusiones sanguíneas, si un paciente está infectado, en ese caso se ha visto de que esa sangre, digamos, lo meten a la refrigeradora, puede estar por lo menos más de 30 días, puede estar vivo el Trypanosoma cruzi, no se muere, ¿ya? En pacientes, por ejemplo, en áreas que no sean endémicos, estos datos son importantes para nosotros, ¿no? Si vemos la característica de la clínica de la enfermedad de Chagas, entonces no conocen ni siquiera el vector, por ejemplo, si estás en España, en Europa, tienes que preguntar si has realizado alguna transfusión. Ah, sí, ¿no? Ahí se les puede pasar. Desde 1900 ya se hace énfasis en lo que es en las pesquisas, en buscar lo que es la enfermedad de Chagas. Todos los pacientes que están donando, tenemos que hacer ese descarte si tienen enfermedad de Chagas o no, ¿no? Entonces, cuando ustedes tal vez ya han ido a donar, pero cuando lleven hematología y siempre les hace donar, y ahí siempre les pregunta si es de alguna área tropical, si ha sufrido alguna patología, ¿no? Todo eso, entonces, para descartar la enfermedad de Chagas. Bueno, entonces, de esa manera nos sirven las transfusiones, trasplantes. Pero como les decía, desde 1900 ya se hace énfasis en lugares endémicos, descartar la enfermedad de Chagas. Entonces, pero en áreas no endémicas se están olvidando, ¿no? Y de esa manera puede ser. O si no, es que la mamá, digamos, estaba embarazada y de esa manera puede transmitirle por la transmisión puede ser vertical o feto materno que decimos, ¿no? Entonces, de la mamá al bebé. Esto más que todo afecta en el segundo trimestre. Entonces, más nos puede producir tal vez retraso de crecimiento o parto prematuro, ¿no? Ya que al primer trimestre no afecta, ya no afecta. Entonces, y si una mamá está sufriendo de enfermedad de Chagas, puede pasar a su hijo, ¿no? Sí puede pasar por la leche materna. Se ha visto casos, no es prevalente, pero se ha visto casos que puede ser, ¿no? Pero que sepan ustedes, está bien, ¿no? Entonces, eso es las formas que se puede ingresar el Trypanosoma cruzi al ser humano. Entonces es importante hablar de la morfología del parásito, ¿no? Del Trypanosoma cruzi. Tiene estas variedades de morfología. Tenemos lo que es el epimastigote. El epimastigote, como pueden observar ustedes, tiene una
longitud de 20-25 micras. Tiene un aspecto fusiforme, ¿no? Ahí se ve, es fusiforme, parecido a una hojita, ¿no? Alargada, ya, este es su núcleo, su blefaroblasto y su flagelo, ¿no? Su flagelo está intermedio, ya, eso es el epimastigote. Escuchen, chicos, o véanlo, el epimastigote solo se va a encontrar en el intestino medio del insecto, ¿no? Solo se encuentra el epimastigote, solo vamos a encontrar en esa fase de epimastigote, solo encontramos en el vector que es la vinchuca, ¿no? En la vinchuca nomás encontramos al epimastigote, es la forma replicativa del parásito, pero que se va a realizar en el vector. Epimastigote no se encuentra en el ser humano, solo en el vector, ¿se dan cuenta? Ya. Después tenemos al tripomastigote metacíclico. El tripomastigote metacíclico, esta no se replica, ¿ya? Forma no replicativa, pero es la infectiva. ¿Qué quiere decir? Esto va a estar circulando en la sangre y va a venir la vinchuca, que es el vector, y cuando pique a un paciente que está enfermo con Chagas, se va a succionar o se lo va a aspirar al tripomastigote, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces, para el ser humano es la fase infectiva, el tripomastigote metacíclico, ¿ya? Que está localizado este tripomastigote en la porción distal del intestino del vector. Entonces, cuando nosotros, el vector infectado nos pica, digamos, un paciente sano, pero el vector está infectado, va a hacer sus deposiciones fecales en lo que es cuando termina de consumir la sangre, hace sus deyecciones. Entonces uno lo rasca porque hay un lugar abierto y por ahí se va a ingresar estos tripomastigotes, ¿ya? Y tenemos el amastigote. El amastigote va a ser también la forma replicativa, pero en el ser humano. Este epimastigote es la forma replicativa, pero en el vector, ¿se dan cuenta? Sin embargo, el amastigote es la forma replicativa, pero en el ser humano o en el mamífero, dicen, ¿no? En este caso nosotros. Y es la forma intracelular, es decir, va a estar en todo lo que es el sistema retículo endotelial dentro de las células del macrófago, van a estar estos parásitos, son intracelulares, ¿ya? Por eso les había dicho, la enfermedad de Chagas se considera como una enfermedad parasitaria, hemohistoparasitaria, porque encontramos en la sangre circulando y está dentro de los tejidos, en las células, ¿ya? Entonces, posee una forma redondeada, ¿no? Redondeada, antiguamente se conocía como leishmanoide, se parecía, ¿no? Esta mide de 2 a 2.5 micras. Igual tiene su núcleo, ¿no? Su cuerpo basal y su blefaroblasto. Ahí solo son vestigios, ¿no? No se ve como en el epimastigote, ¿ya? Entonces, el amastigote es la forma replicativa intracelular, pero en el ser humano, ¿ya? En el ser humano. Ahí podemos ver nidos de amastigotes, por ejemplo, en el corazón, va a estar en los tejidos, en las células de lo que es el intestino, en el colon, ¿no? Va a estar en el esófago y en el corazón, ¿ya? Entonces, dentro de las células del corazón se mete, ¿ya? Eso es el amastigote. Entonces, el amastigote es la forma replicativa, pero en el hombre. ¿En qué vector o en qué huésped encontramos al amastigote? En el ser humano, ¿ya? Y tenemos lo que es el tripomastigote sanguíneo. El tripomastigote sanguíneo no se replica también, igual que el tripomastigote metacíclico. Casi son lo mismos, ¿ya? Entonces ya les voy a ir explicando. Entonces el tripomastigote sanguíneo no es una fase replicativa, pero es la fase también infectiva, porque les decía que es casi lo mismo el tripomastigote metacíclico y el sanguíneo. Como dice su nombre, tripomastigote sanguíneo está en la sangre, ¿no? Sin embargo, esto también está en la sangre, pero del vector. ¿Se dan cuenta? El tripomastigote está en la sangre del vector. Cuando hace sus deposiciones fecales, ahí deja, ¿no? Se fijan ustedes, ha picado, ¿no? Y después atrás un punto, ¿no? Ahí lo deja. Una gota de sangre está ahí, ¿ya?
No se ve popó así diferente, ¿no? Como de ratón, no es sangre, se ve, porque se alimenta de sangre. Entonces ya sabemos, el tripomastigote metacíclico vamos a encontrar en las deyecciones del parásito, del vector. Y el tripomastigote sanguíneo también va a estar dentro de nosotros, ¿no ve? Dentro del ser humano, y es la fase infectiva, ¿ya? Para el vector. Entonces el vector viene, nos succiona, y se lo va a tragar a los tripomastigotes sanguíneos. Ya de esa manera se infecta el vector. Sin embargo, cuando está una persona sana, no tiene ninguna enfermedad, y el vector viene, en este caso la vinchuca viene, nos pica y se llena y hace sus deposiciones fecales, nos deyecta, tripomastigotes metacíclicos. Está claro, ¿no? Este es igual un videíto que no quiere funcionar. No sé si ustedes no funcionan, a veces se borra. Ya. Igual era esto, igual, es una vinchuca. El ciclo de vida del Trypanosoma cruzi en el hombre. Entonces acá tenemos el ciclo biológico de lo que es de cómo nos va a ingresar el parásito, ¿no? Bueno, entonces empezamos. Les había dicho que el parásito, dentro del vector, está los tripomastigotes metacíclicos. Acá les voy a explicar, ¿no? Dentro del parásito. Es la forma infectiva para el parásito, el tripomastigote metacíclico. ¿Ya? Entonces, dentro del vector está, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene una vinchuquita, nosotros estamos durmiendo, viene una vinchuca y nos pica. Cuando pica su probóscide al introducir, ¿no? Como se pueden ver acá, esta es la solución de continuidad. Al picar, al meter su probóscide, hace un hueco, ¿no? Un agujerito. Esa es la solución de continuidad, ¿ya? A eso se dice solución de continuidad. No vamos a decir es un huequito. Si le dicen eso en cirugía, ahí mismo les va a dar un cocacho, doctor. ¿Ya? Entonces, para que ustedes me entiendan, les estoy diciendo, se hace un huequito cuando mete su probóscide, su pico, ahí está, ¿ya? Su probóscide. Entonces, al picar, la vinchuca secreta unas sustancias, ¿no? Anestésicas y anticoagulantes para que no le duela y para que no sangre, ¿no? Porque al picar nos llega, como ustedes pueden ver, a la circulación, ¿no ve? Llega a la circulación y, digamos, si no hay anticoagulantes, si no hay anestésicos, va a empezar a sangrar, ¿no ve? Entonces, él lo tiene. Y no, en su pico no está el parásito, sino se llena, porque no nos va a doler, seguimos durmiendo. Imagínate, de la cara nos va a picar y seguimos durmiendo, se llena, puede succionar hasta 0.2 a 0.5 ml de sangre. Esa cantidad puede succionarse. Imagínense cada noche que nos vaya succionando, ¿no? Si digamos unos 4 o 5 parásitos nos succiona de donde él puede, de la cara puede succionarnos, si está descubierto nuestro del brazo, ¿no? De las piernas, de los pies, de donde él pueda, nos succiona el Triatoma infestans, ¿ya? Entonces, succiona, se llena y hace sus deposiciones fecales. Hace sus deposiciones fecales o nos deyecta, se dice, ese es el término, deyecta, y dentro de estas deyecciones está el tripomastigote metacíclico, ahí está como pueden ver, ¿no? Entonces deyecta y nosotros, por el mecanismo del rascado, le metemos por ese huequito que había, que les he dicho, la solución de continuidad, ingresan los tripomastigotes metacíclicos. Llegan a la circulación y les gusta irse a las células retículo endoteliales, ¿no? Es exactamente al colon, los músculos lisos, se va a ir, ¿no? Al corazón, etc. Entonces, cuando ya llega, cuando encuentra a las células retículo endoteliales, empieza a convertirse, en transformarse en amastigote. Hemos dicho que el amastigote es la forma replicativa, ¿no ve? Acá está un hito nomás era y se ha replicado, bastantes copias ha habido y hay bastantes amastigotes. Esos amastigotes se van alimentando de esas células y lo estallan, como se puede ver, lleno de mastigote en las células reticuloendoteliales y revienta. Lo revienta y eso va a estar en la circulación sanguínea otra vez. Cuando revienta no está en forma de mastigote, sino está en forma de
tripomastigotes sanguíneos están circulando ahí. Entonces hemos dicho que estos animales, ya sea silvestres o animales domésticos, son los reservorios. Ellos no van a manifestar la enfermedad, pero lo tienen al parásito. Y cuando viene hasta el humano, ¿no? Cuando viene acá la vinchuca, le pica, ¿no? A este enfermo de enfermedad de Chagas, lo pica y se lo va a aspirar, al picar igual, ¿no? Aquí está. Se lo aspira la vinchuca al tripomastigote sanguíneo. Ese tripomastigote sanguíneo que le ha aspirado la vinchuca que está sana, se lo aspira, ingresa por su probóscide y va a llegar a lo que es el intestino medio y se va a convertir en epimastigote, que hemos dicho que es la forma replicativa en el vector. Y de esa manera, cuando está en el intestino medio en forma de epimastigote, para luego ir a picar, igual tiene hambre, cada 48 horas empieza a comer, igual tiene hambre y se va a convertir en tripomastigotes metacíclicos, pero en la parte posterior de su intestino. Ya van a estar, digamos, en el recto del vector y va a ir a comer otra vez y otra vez defeca lo que son los tripomastigotes metacíclicos. ¿Está claro, chicos? Bueno, entonces seguimos. ¿Cómo va a producirnos daño? Una vez que haya ingresado al organismo, agarra lo que es las células retículo endoteliales, es decir, produce una infección a nivel de esas células y cuando ya llega a la célula se convierte en amastigote, les había dicho, ¿no ve? Ingresa en forma de tripomastigote metacíclico y luego se convierte en amastigote. El amastigote es la forma replicativa en el ser humano, está en los tejidos. Puede ver, se ha hecho estudios, pacientes que han fallecido, se ha visto, por ejemplo, los nidos de amastigotes en el vaso, en el hígado, en el corazón, ¿ya? O en el colon, ¿no? Entonces, esos amastigotes revientan, como les había dicho, ya lo dañan a lo que es las células retículo endotelial, todo el sistema retículo endotelial, cualquiera de esos agarra, y empieza a liberarse y se vuelve en tripomastigotes sanguíneos, les había dicho. Esos tripomastigotes sanguíneos otra vez agarran otra célula, ¿no? Retículo endotelial y van a dañar exactamente van a producir daño en los músculos. Más que todo le gusta el músculo cardíaco y esquelético, ¿no? Entonces, de esa manera van a ir dañando estos parásitos. El daño va a ocurrir entonces por destrucción de las células y la reacción inflamatoria que va a producir al destruirse, ¿no ve? Entonces, ¿cómo explico esta teoría? Esto voy a explicar por estas tres teorías que hay, cómo se destruye, cómo se produce la enfermedad de Chagas. Tenemos lo que es la teoría del daño directo. Como hemos visto, agarra una célula retículo endotelial y ingresa, ¿no? El tripomastigote metacíclico y luego se convierte en amastigote, ¿no? En el ser humano. Entonces produce directamente un daño a nivel de lo que es las células endoteliales y produce una lesión, ¿no? Al ingresar produce lesión y por tanto una inflamación, ¿ya? A ese proceso, cuando realiza todo eso, se conoce como proceso de invasión, lo invade, ¿no? Es como decir, tenemos nuestro cuarto, pero vemos que nuestros hermanitos se han llenado ahí, ¿no? Lo mismo, ¿ya? Se han llenado y nosotros llegamos y no hay nada más que hacer, o las primas lo habían llenado ahí, pero de la hermana no lo han hecho entrar a su cuarto, ¿no? Entonces, invade, ¿ya? Ahí cuando invade esa célula retículo endotelial empieza a replicarse cuando es amastigote en el ser humano y produce, cuando los revienta, la muerte de las células, ¿no ve? Entonces ese daño es irreversible, no otra vez otro miocito, no se va a regenerar ahí mismo, otro miocito no se regenera. Entonces daño irreversible nos va a producir. Y principalmente, como les decía, los órganos más afectados son el corazón, el esófago y el colon, chicos. Y por tanto, a la larga ya produce un compromiso de las células del sistema nervioso parasimpático, ¿no? Entonces, donde estos inervan los órganos afectados. Cuando hay, por ejemplo, esa acción que hace el tubo digestivo de propulsión, ¿no? Todo eso por fisiología, ustedes saben qué acciones tienen para poder cumplir con el peristaltismo. Entonces,
ya no puede hacer, por eso el paciente a ese nivel, por ejemplo, cuando está el parásito en el colon, los pacientes ya les va a decir que están estreñidos crónicos, estreñimientos crónicos, no hacen caso a la larga, ya forman fecalomas, cantidades de heces fecales. Eso es teoría del daño directo. Luego tenemos la teoría autoinmunitaria. Una vez que ingresa el parásito a las células retículoendoteliales, nuestro cuerpo tiene que reaccionar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, estos parásitos secretan una sustancia, ¿no? Las proteínas del parásito, por tanto, poseen epítopos, ¿no? Como para agarrar. Si ustedes agarran un puño de su mano izquierdo, el otro le forman la mano derecha una C, ¿no? Entonces, para unirse necesitan epítopos. Esos son los epítopos que se pueden unir, ¿no? Entonces, es compartido, por tanto, a la unión con el huésped. Los anticuerpos ya van a reaccionar, ¿no? Nuestros anticuerpos reaccionan contra esas proteínas de ese parásito, ¿no? Pero va a ir ingresando lo que es el tejido conectivo, al endocardio, ¿no? Todos va a ir invadiendo a lo que son estas células, ¿no? Entonces llega hasta lo que es el músculo estriado. Y por tanto van a producir, ya no puede hacer nada nuestro cuerpo, nuestra inmunidad, entonces los eosinófilos ya no pueden hacer nada. Por ejemplo, cuando hay parasitosis, en cualquier parasitosis, nosotros pedimos un hemograma completo y vemos que los eosinófilos están elevados. Y de ahí ustedes tienen que buscar la causa, ¿por qué se está elevando los eosinófilos? Con frecuencia, en la mayoría de los casos, los eosinófilos se elevan cuando el paciente sufre de alguna parasitosis, ¿ya? Entonces, ya son causantes de procesos crónicos, ¿no? Ya no puede hacer nada nuestro cuerpo y se cronifica, ¿no? Ya que esta enfermedad de Chagas tiene 3 fases, ¿no? Donde en la fase aguda, si no le tratas, se va a la fase latente y después se va hacia la crónica. En la fase aguda, por ejemplo, a veces los pacientes son asintomáticos, en un 95% los pacientes son asintomáticos. Y ahí no ves la enfermedad, sino puedes diagnosticar tal vez de manera accidental, ¿no? Casualmente. Sin embargo, cuando ya estamos en la fase crónica, ya vemos la enfermedad, porque el paciente ya presenta manifestaciones clínicas. Entonces, por tanto, cuando ya es proceso crónico, se van a ir activando lo que es el proceso de inmunidad celular y esos son los tipos de activación de la inmunidad celular y la humoral, ¿no? Y tenemos lo que es la teoría neurógena. Entonces, en este caso ya produce el daño a nivel del sistema parasimpático, ¿no? Ya hay daño a nivel del sistema parasimpático. Ya no puede hacer lo que son las contracciones, ¿no? El cuerpo donde ataca ya está para compensar más grande, ya no puede hacer, por ejemplo, la sístola, la diástola, ya no se puede, está ahí taquicardia, ¿no? Arritmias cardíacas, todas cosas pasa porque ya el daño ya va a ser a nivel del sistema parasimpático, ¿ya? Entonces, como consecuencia de que había una estimulación simpática excesiva, como les decía. Por ejemplo, el corazón, para compensar la funcionalidad, porque se están destruyendo los miocitos, empieza a aumentarse, a agrandarse. Se agranda diciendo que va a compensar con eso, pero sin embargo ya no se puede a la larga, ¿no? Al principio va a haber, ocasionalmente va a haber arritmias, taquicardias, todo eso, pero como no se hace caso el paciente, siempre cuando ya están a punto de morir, recién van al hospital, entonces ya no va a haber, digamos, cómo recuperar la funcionalidad normal del corazón. Se tendría que realizar, se tendría que colocar, por ejemplo, válvulas, todo eso, ¿no? Entonces, a consecuencia de la hiperestimulación, ¿no? Excesiva, ¿ya? Entonces ya, por tanto, hay daño irreversible, ¿ya? Por sobrecarga de trabajo. Entonces, ¿cómo puede diseminarse el Trypanosoma cruzi? Se puede diseminar o se puede ir como cuando nosotros lo echamos en la tierra, una tierra arenosa, así la arena, le echas agua y cómo se adentra, ¿no? Cómo empieza a ingresar toda la arena, va mojando. Eso es diseminarse, se disemina, ¿no?
Entonces, a nivel del corazón va a llegar, vamos a encontrar nosotros en forma de mastigotes, el paciente va a venir con arritmias al principio, presenta arritmias, después si hay cardiomegalia, no hace caso, ya en la fase crónica hay una insuficiencia cardíaca global, ¿no? El paciente puede morir por aneurismas apicales. A nivel del aparato digestivo también se puede ir y producir un megaesófago, ¿no? Esos son los lugares que le gusta y nos va a producir estas alteraciones. Mega es ancho, ¿no? Megaesófago a nivel del el paciente, ¿cómo va a venir? Que tiene disfagias, ¿no? Disfagia quiere decir dolor tal vez al tragar al principio. Después no hace caso, ya se vuelve odinofagia, digamos, ya no puede comer líquidos ni sólidos, ¿no? Ya no puede tragar, ¿ya? Entonces, eso también es importante porque no puede hacer, porque ustedes saben que el esófago es un órgano virtual. No pueden ver, imagínense que el esófago no fuera virtual, por anatomía ustedes saben, ¿no? Si no fuese virtual, imagínense los olores que puede venir, ¿no? Entonces, una vez que pasa el alimento, se cierra, ¿no ven? Una vez que pasa el alimento, se cierra, ¿ya? Y a nivel del colon, ¿no? Lo que es el aparato digestivo. En el colon nos va a producir un megacolon chagásico. Acá hay que hacer también igual diagnósticos diferenciales con el megacolon de la altura. En el vaso e hígado también se ha visto en pacientes, por ejemplo, se ha hecho autopsias, pacientes que han fallecido con Chagas, se ha encontrado nidos de amastigotes, ¿ya? En el sistema nervioso lo destruye. ¿A qué afecta? El paciente ya presenta, por ejemplo, si está a nivel del tubo digestivo, presenta lo que son los fecalomas que les he dicho o los estreñimientos crónicos. Primero es estreñimiento crónico, luego después se hace, aunque tú le modificas el estilo de vida, lo cambias, igual sigue con estreñimiento. Entonces hay que pensar en el Chagas. Afecta a las fibras nerviosas. A nivel autoinmune, nosotros los linfocitos CD8, CD4 son los soldaditos que tenemos nosotros, ¿no? Que nos protegen. Pero a ese nivel también ya está afectado. Entonces, la enfermedad de Chagas tiene tres manifestaciones se presenta de tres formas, ¿no? Tenemos la forma aguda, que les había dicho, en la aguda, hemos dicho que cuando la clínica es menos de un mes, ¿no ve? Entonces, en la forma aguda, con mayor frecuencia son asintomáticos. Un 90% de los casos es asintomático. Imagínense, por eso dice, solo la forma aguda sufre de 1 a 2% de los pacientes, ¿no? Todavía yo 5% les puedo decir, ¿no? Ahora, ¿ya? Pero con mayor frecuencia manejan solo esta cantidad de pacientes sufren la forma aguda, porque es lo demás 95 no presentan, ya no presentan sintomatología. Entonces se pasa, nos le pica, esto sale y listo. El chagoma de inoculación, que es la puerta de entrada del Trypanosoma cruzi. Ya sabemos, el periodo de incubación es el tiempo que transcurre después de la picadura del mosquito para que se desencadene la signosintomatología. Entonces, en este caso, en la forma aguda, en la enfermedad de Chagas, es de 3 a 10 días, de 3 a 10 días. Entonces, el paciente, después de que le ha picado, tiene que pasar 3 días o 10 días, quiere decir, ¿no? Para que presente todas estas molestias, ¿ya? Entonces, la forma aguda es asintomática en un 95% de los casos, donde el paciente puede presentar estas molestias, que tenga alzas térmicas, anorexia, deposiciones líquidas, ¿no? Hay cefalea, a veces hay linfadenopatía, donde le ha picado, ahí aparece aumento de nodulaciones. Por ejemplo, en este caso, si está en lo que es la flexura del codo, vamos a encontrar las adenopatías aumentadas, los ganglios aumentados de tamaño a nivel de lo que es la región axilar, ¿ya? Eso es cuando yo les pregunto cuáles son los dos signos de la forma aguda de la enfermedad de Chagas, ustedes me dirán chagoma de inoculación y signo de Romaña-Massa, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de las linfadenopatías, ¿no? Aparece ahí. Algunas veces los pacientes que sufren la forma aguda pueden presentar, nosotros les revisamos el examen físico, una hepatoesplenomegalia, ¿ya? Pueden llegar hasta hacer una miocarditis, una pericarditis alrededor del
su corazón no me está dañando, ¿no? Una capita nada más. Y algunos casos en los niños, más que todo en la fase aguda, producen meningoencefalitis chagásica, ¿ya? Entonces la forma grave. En esta enfermedad de Chagas, mientras más pequeño es el niño, más grave va a ser para el niño la enfermedad de Chagas. Y si, digamos, no lo resolvemos, digamos, no podemos diagnosticar, nos hemos olvidado de la epidemiología, de la clínica, no hemos atendido ahorita, algunos están durmiendo, entonces no le damos nada, se va, le vamos a dar paracetamol, tal vez para la fiebre, o ibuprofeno, ¿no? O alguna antimigrañoso, si es adulto, le vamos a dar, ¿no? Entonces se va el paciente, se pasó. No sé si ha hecho efecto el paracetamol, obviamente es antipirético, va a ser bien, ¿no? Y analgésico también lo va a ir calmando. La diarrea se va a perder como sea, en 4 a 8 semanas se resuelve toda la situación. Y les había dicho que el signo de Romaña-Massa es la forma aguda también. ¿Qué es? Acá, como pueden ver, es una inflamación bipalpebral unilateral que se presenta en pacientes que le pisan, que se han hecho picar con lo que es el vector, ¿no? En este caso puede picar acá y porque nos frotamos siempre en las mañanas, tenemos esa costumbre de despertamos a alguien rápido, prende la luz, igual tenemos ese mecanismo de agarrarnos el ojo, frotarnos y abrir, ¿no ven? Entonces de esa manera se ingresa también por la mucosa. Y en acá, por ejemplo, vamos a encontrar, cuando así encuentren, tienen que hacer diagnósticos diferenciales con la conjuntivitis. Algunos le dan antibióticos y no funciona. Pero ¿qué tal el paciente viene a las 4 semanas o 6 semanas cursando esto, ¿no? Es que de repente, de la noche a la mañana me ha aparecido esto, pero no me duele. Es como si le hubiesen dado un puñete en el ojito, morado, ¿no? El ojo morado, así se ve. Pero no le duele, es indoloro. Puede haber secreción, una dacryocystitis, ¿no? Una secreción por la glándula lagrimal, puede haber, ¿no? Pero cuando lo abres el ojito, no hay, acá por ejemplo la esclera no está rojo como en la conjuntivitis, ¿no? En la conjuntivitis abres y está hiperémico, no hay eso. Y además que hay linfadenopatías a nivel retroauricular, puedes encontrar a nivel cervical, ¿no? Están aumentados de tamaño, hay nódulos de lo que son los ganglios aumentados de tamaño, ¿ya? Entonces es signo de Romaña-Massa. Es bipalpebral, se puede ver bipalpebral, unilateral, ¿no ve? En las conjuntivitis ambos ojos se va fregando, porque por eso a los niños cuando ustedes diagnostiquen conjuntivitis siempre hay que ponerle una lentecita para que no se vaya friccionando y lleve a todos los niños, ¿no? Todos los niños, porque es contagioso, todos los niños del kinder, del prekinder, del kinder, esos niñitos, o de la guardería, si un niñito ya ven que está, por ejemplo, un tiempito yo trabajaba en donde hay puros niños, lo que es el SOS, ¿no ve? Abajo en Mayasa, entonces ahí los niñitos hay que, todas esas enfermedades diarreicas, respiratorias, hay que ir viendo. Un hito se infecta y ya está, ¿no? Entonces hay que cuidar. Si no, si te has bajado la guardia, no te has fijado y todos los niños están enfermos con conjuntivitis. Entonces tenemos otra forma de presentación de la enfermedad de Chagas, la forma latente o indeterminada. Esta va a aparecer después de que le ha picado al paciente ese vector, ¿no? Después de 8 a 10 semanas, ¿ya? Entonces digamos que en la etapa aguda ha venido el paciente con signo de Romaña-Massa. Como nosotros ahorita estamos dormidos, algunos no hemos atendido ni hemos repasado enfermedad de Chagas. Es muy frecuente la enfermedad de Chagas acá en Latinoamérica, en Bolivia, igual, ¿ya? Es muy frecuente. Entonces, viene el paciente y con su signo de Romaña-Massa y no le han tratado, le han dado paracetamolcito, el paciente se va, entonces va a presentar una forma latente, esos pacientes. Va a volver después de 8 a 10 semanas. Y ahí la doctora, digamos, va a preguntar, ¿desde cuándo estás? Ah, no, al centro he ido cuando me ha salido mi ojo se me ha hinchado, ¿no? Un lado nomás se me ha hinchado, no me dolía. Y me ha dado solo gentamicina, me ha dado para que, dice que es ¿no? Una infección causada por bacterias, tal vez le voy a decir, ¿no? Entonces, se me ha perdido, eso no me ha hecho bien, se me ha perdido, pero ahora otra vez, ¿no? Digamos,
Cuando es la forma latente, no hay síntomas, no tiene nada. En este caso, pero puede ser que haya tenido un accidente de tránsito. Entonces, por tanto, nosotros le pedimos para descartar más que todo lo que son las fracturas costales, pedimos, o fracturas claviculares, pedimos una radiografía y ahí vemos que el corazón está agrandado, ¿no? Entonces, de manera casual lo descubrimos, pero el paciente nos dice que había ido cuando le había picado la vinchuca o cuando tenía el signo agudo de la enfermedad de Chagas. Pero no le han tratado ni le han pedido laboratorios, ¿se dan cuenta? Entonces viene en esta forma. Cuando la fase aguda no es tratada, va a la fase latente o la forma latente o indeterminada, donde no va a haber síntomas, no hay. Y cuando hacemos nosotros diagnóstico, ya no va a estar, pues como en la fase aguda, los parásitos están, mayor parasitemia y mayor cantidad de parásitos están circulando, ya en la fase aguda. Sin embargo, cuando es indeterminada ya no están, pues se van a los tejidos, ¿no? Hemos dicho, a los donde están las células reticuloendoteliales, más que todo el corazón, ahí están. Entonces el diagnóstico acá se hace, por ejemplo, por anticuerpos específicos, ¿no? Por una inmunocromatografía, nada más. Vamos a buscar ahí un examen indirecto, vamos a hacer, ¿no? Entonces, o algunas veces los pacientes pueden venir, ¿no? Porque, digamos, están súper estresados, tal vez su esposa se ha ido, el esposo se ha ido con el amante, o lo han pescado, está estresado y él está pidiendo, digamos, el divorcio. Ahí esos pacientes estresados o tienen deudas en el banco o han perdido algún familiar muy importante, muy cercano, y de repente ya empieza la clínica. Entonces ya no comen los pacientes, ahí va a haber una inmunosupresión, o que el paciente esté empezando, digamos, con tratamientos, digamos, le han diagnosticado un cáncer de próstata, o puede ser un cáncer de lo que es el útero, ¿no? Entonces, cáncer cervicouterino, vas a empezar, digamos, el lunes va a estar empezando con tratamientos, o vamos a hacer todos los laboratorios, hay que hacer todos los laboratorios para empezar el tratamiento, con lo que es la quimio o braquiterapia, todo eso. Entonces, ahí la inmunidad se suprime, ¿no? Hay inmunosupresión y se manifiesta la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cómo va a venir el paciente? En este caso, cuando es forma latente, hay un compromiso cardíaco leve, ¿ya? Un compromiso cardíaco leve donde el paciente va a referir o nosotros vemos a la auscultación que tiene arritmias, ¿no? Por todo esto se desencadena. Viene el paciente, le auscultamos y hay arritmias, ¿no? Hay taquicardia, ¿no? ¿Cuánto es el valor normal de la frecuencia cardíaca, chicos? ¿60-100, doctora? Muy bien, ¿no? 60 hasta 100, ¿no? De 80 hasta 100, de 60 hasta 100, está bien. Pero ya ustedes cuando le auscultan y hasta 110, 115, 120, ¿no? Como del conejo, ¿han escuchado del conejo? Y empieza a latir. Ahorita ustedes se auscultan, está lento porque están a punto de dormirse, ¿no ven? Entonces, eso es taquicardia. Entonces, de esa manera, cuando ven ustedes arritmias y taquicardia, tienen que solicitar sí o sí en todos los pacientes, ya sea por accidentes, otras causas, un electrocardiograma. Un electrocardiograma, si es que están en un tercer nivel, un ecocardiograma. Entonces ahí podemos ver las alteraciones del QRS, ¿no? Las alteraciones del complejo QRS o tal vez está fibrilando el paciente, todo eso, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos diagnosticar a la enfermedad de Chagas. Tenemos la otra forma crónica. Como les había adelantado, en la forma aguda vamos a buscar a los parásitos, no hay clínica, ¿no? Entonces, en la forma crónica ya está evidente la clínica, ¿ya? Aquí es evidente la clínica. Y no hemos tratado, digamos, la forma latente, no lo hemos tratado, nos hemos pasado, estábamos hablando, ¿qué tal? Estábamos enamorando y todo, entonces se nos pasa, no funcionan nuestras neuronas, no se conectan y se nos pasa, nos olvidamos de la enfermedad de Chagas. Entonces va a llegar a una forma crónica, ¿no? El paciente, cuando era la forma latente, ha tenido accidente, no lo solicitado, tenía arritmias, ¿no? Algunas veces se agitaba, ¿no? Sentía que se estaba ahogando, todo eso, y le duele el corazón, tal vez como angina, digamos, ¿no? Entonces, no le hemos pedido laboratorio, no le hemos hecho un electrocardiograma, se hace una forma crónica. Entonces, va a reaparecer a los 15 a 20 años. Imagínense, por eso es importante la epidemiología.
Hace 20 años, ¿dónde vivía? Hace 20 años en Tarija, ¿no? O digamos, el paciente les dice, tiene 60 años o 70 años y les dice, ¿no? Hace 20 años yo vivía en Tarija, ¿no? Ahora, desde hace 20 años o 40 años estoy acá en La Paz o estoy en lugares que no sean endémicos, he ido a España o Nueva York, ¿no? Donde sea, se puede ir, pero y se va a reactivar recién, reaparece la infección, ¿ya? De 15 a 20 años, un promedio. Pero puede pasar más tiempo. Yo he visto pacientes que hace 30 años vivían ¿no? En lo que es Tarija y se han venido acá a La Paz. Pero ya viene el paciente. Motivo de consulta es, digamos, tienen estreñimiento crónico, ¿no? Entonces le das, yo, digamos, personal, ¿no? Les cuento, le doy, ya, digamos, primero lo que se hace es cuando es estreñimiento, digamos, tal vez maneja el paciente cosas pesadas, no sé, tal vez el paciente come, por ejemplo, en este caso, en el Altur se come más chuño, ¿no? Más carbohidratos, se alimentan más a carbohidrato. Pues yo digo que cambie la alimentación, ¿no? Hay que cambiar el alimento, digamos, más frutas, más verduras, ¿no? Difícil en los de la tercera edad porque ya no quieren comer nada frío, acá también hace frío, entonces no se puede comer. No pasa nada, ¿no? Esperas, digamos, unos 3 meses, sigue con estreñimiento, no modifica. O si está grave el paciente, ni a las 2 semanas sigue, ¿no? Ya no puedo hacer, ya no estoy comiendo, está bajando de peso, ¿no? Entonces, recién se te prende el foco y le dices, tal vez pensamos, ¿no? En el Chagas, y hace 30 años había vivido en Tarija, ¿no? Entonces, o en Coroico, pues en Caranavi, Palos Blancos, ¿no? O en el Chapare, ¿no? Entonces, todos son áreas tropicales donde les había dicho, ¿no? A 3.300 sobre el nivel del mar, ahí vamos a encontrar la vinchuca. ¿Ya? Entonces, en esos casos aparece en la forma crónica a los 15, 20 años la infección. Las complicaciones acá ya son de 10 a 30%, los pacientes se complican con la enfermedad de Chagas, se complica. Pacientes, como hemos dicho, en la forma crónica ya se evidencia la clínica. Sin embargo, en la latente y en la aguda no hay mucha clínica, no hay, ¿no? Está ausente. Muy pocos llegan, les he dicho. Entonces, nosotros vemos, viene el paciente porque tiene insuficiencia cardíaca, digamos, ya no puede hacer ninguna actividad, hasta al hablar me estoy cansando, ya no, de a poco, ¿no? Antes caminaba 2, 3 cuadras, normal, está ahí, aguantaba, toleraba. Ahora ya no puedo ni subir las gradas, ¿no? Tiene disnea, ya no puedo respirar, ¿no? Quiere salirse mi corazón, así les va a referir. Entonces auscultamos y vemos que hay arritmias, taquicardia, y solicitamos un electrocardiograma y de acuerdo a la epidemiología había vivido hace 20 años en Tarija, ¿no? Entonces, lo más frecuente, si ustedes ven al electrocardiograma, bloqueos de las ramas del haz de His o del nodo auriculoventricular, tienen que sospechar, y de acuerdo a la epidemiología, tienen que sospechar siempre de lo que es la enfermedad de Chagas. Y después solicitamos esta alteración hay, entonces solicitamos una radiografía o una ecocardiograma, vemos cardiomegalia, aumentado de tamaño un corazón grande, ¿no? Entonces, igual una ecografía hepatoesplénica, vemos hepatosplenomegalia o es más, al examen físico, el hígado está grande, ¿no? Entonces, si el paciente está con deposición, es decir, con estreñimiento crónico, hacemos una radiografía contrastada, podemos ver que el colon está agrandado, ¿no? Ancho, digamos, ¿ya? O en este caso el esófago, ¿no? O el colon, cualquiera de los dos se solicita radiografía. Ahí está el signo de Romaña-Massa, que es la forma aguda, les he dicho, ¿no? ¿Ve? El signo de la Romaña-Massa. Es un edema bipalpebral indoloro o el ojo en morado o marmoria, creo lo dicen. No duele, ¿no? Y vos ves así, de la noche a la mañana ha aparecido. Esto se reabsorbe, se pierde en 3 o 4 semanas, hasta 8 semanas, les he dicho, ¿no? Y ahí le palpas al niñito detrás de las orejas, retroauricular o preauricular, hay aumento de tamaño de los ganglios. Puedes tocar hasta el nivel del cuellito o cervical, igual ahí los ganglios están aumentados. O de esta manera dicen, ¿no? Alguno de estos es característico, pero a veces no siempre, a veces son atípicos, ¿no?
Eso es lo característico del signo de Romaña Massa, como si estuviese un dedo. Es bipalpebral, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿cómo diagnosticamos? Por la clínica, epidemiología, ¿no? De dónde viene el paciente. Hemos dicho que está más en las áreas rurales donde hay pobreza, ¿no? Donde es una enfermedad desatendida, además se asocia a la pobreza, que les he dicho, a recursos bajos de sus pacientes. Peor, pues no tienen plata y viven como sea, ¿no? Si vale el término. Los antecedentes, ¿no? Si estaba ahí en Tarija o no. Los factores de riesgo, si el paciente tal vez toma algunos medicamentos, si hacen tratamientos crónicos, ¿no? Si viene de zonas endémicas, muy importante. Entonces, si viene de zonas endémicas, tenemos que hacer laboratorio. La sospecha clínica es muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué solicitamos? Laboratorio, en la etapa aguda buscamos al parásito, ¿no? Al Trypanosoma cruzi. Entonces, sí. Buscamos lo que es el frotis sanguíneo, ¿ya? Ahí vamos a buscar la parasitemia, la cantidad de parásitos que están circulando. Pero cuando ya es crónico, ya hacemos lo que es ELISA y Western blot o la inmunofluorescencia indirecta, ¿no? Eso hacemos. Siempre, chicos, para poder diagnosticar, tienen que solicitar 2 laboratorios diferentes. Si, digamos, por este laboratorio ELISA sale positivo y por esta Western blot sale negativo, tienen que solicitar otro laboratorio, ¿no ve? No pueden quedarse con la duda porque por uno sale positivo y el otro negativo, ¿no? Siempre tienen que solicitar 2 laboratorios distintos, ¿ya? Y solo cuando ya es crónico se solicita estos, ¿no? De gabinete, una radiografía de tórax, de esófago y de colon, ¿ya? Ahí está una radiografía donde es esto en la fase aguda. Es menos, ¿no? De 1 a 2% de los pacientes puede presentarse clínica en la fase aguda. No es frecuente, ¿no? Entonces, la fase aguda es asintomática, un 95%, es decir. Entonces, acá está un poco aumentadito de tamaño, aumentado de tamaño el corazón. ¿Y cómo yo, doctora, puedo saber si mi corazón está aumentado o no? Como acá, mira, a simple vista ustedes, aquí están los campos pulmonares, que son radioopacos cuando son así oscuros, radioopacos se dice, al revés se dice, radiolúcido, digamos, es esto, ¿no? Entonces, se saca el índice de la masa cardíaca, ¿no? Hay que medirlos de acá con las reglitas hasta acá, después hay que partirlo en 2, sacas de esta mitad hasta acá, digamos, cuánto mide de acá hasta acá, y luego con el total se le divide y ahí sale. Si es más de 0.55, digamos que estamos en cardiomegalia. Ahí está el dólico megacolon, puede ocasionar también, ¿no? Doli es a lo largo y mega es a lo ancho, ¿no? Y cómo yo puedo saber con radiografías contrastadas, ¿no? Para ver si está aumentado el colon en pacientes que tienen estreñimientos crónicos, tú cambias el hábito de comer y sigue, ¿no? Entonces, en esos pacientes, y viene de área endémica, factores de riesgo, todas esas cosas, diagnosticas, ¿no? Descartando lo que es el megacolon de la altura, ¿no? Porque come demasiado carbohidrato y la panza se empieza a anchear, digamos, ¿no? Se aumenta de tamaño. Entonces, hacen algunas veces los fecaloms. Ahí está el dólico megacolon. Además de ser ancho, es largo, ¿ya? Entonces, el paciente, cuando ustedes lo examinan, está aumentado el abdomen globoso, así se hace en la historia clínica. Abdomen globoso a expensas de contenido gástrico, lo que vean, ¿no? Se palpa. En este caso, cuando hay fecalomas, sí se palpa. ¿Ya? Entonces, ahí puede tener cardiomegalia, hepatomegalia, además dólico megacolon. Y doctora, ¿se puede dar al mismo tiempo una cardiopatía chagásica, un megaesófago o un dólico megacolon? ¿Puede darse al mismo tiempo? Puede darse, ¿no? Puede darse. Y como les decía, en las pruebas de laboratorio se realiza el frotis de sangre periférica que les decía. Esto es realizado con coloración GIEMSA, ¿no? En la fase aguda se hace, ya con coloración GIEMSA. Donde ustedes pueden ver, ahí están los tripomastigotes, ¿no? Ahí están los tripomastigotes con su núcleo, flagelo, su blefaroblasto, ¿no? Y estos son los glóbulos rojos, ¿no? Ustedes se sacan una gotita de sangre o 2, 3, mayor cantidad de sangre y hacemos el frotis que les he enseñado en las prácticas.
y se ve al microscopio. Antes de llevar al microscopio se coloca el color Giemsa, ¿no? La tinción Giemsa, y así lo llevas y se puede observar de esta manera. Esos redonditos son glóbulos rojos. Y como les decía, el examen de gabinete solo se solicita es de utilidad en la etapa crónica, ¿no? Para ver un megaesófago, megacolon, como les decía, estos son las radiografías contrastadas. Tienes que tomar una sustancia y por eso es importante saber la fisiología, en cuánto tiempo va a llegar a nivel del colon y sacas, ¿no? La foto. Ahí está, cuando les decía, en la fase crónica se va a ver una cardiomegalia marcada, el corazón súper agrandado. Como se puede ver en esta imagen, está bien grande, ¿no ve? Evidentemente está grande, entonces no ven ustedes. Por eso es importante hoy en día hacer lecturas de laboratorio, exámenes complementarios. Si no sabes eso, no te van a contratar, no te contratan, ¿no? Tienes que tener especialidades, tienes que hacer alguna maestría, algo en estas áreas. Todo eso buscan para no estar contratando un ecografista, un radiólogo, ¿no? Entonces, en las clínicas, por ejemplo, si tienes especialidad en ecografía, en radiografía, además eres médico general, fácilmente vas a hacer. No necesitas estar llamando al ecografista, nada, ¿no? Entonces, también podemos diagnosticar de esta manera el seno diagnóstico. ¿Qué es el seno diagnóstico? Esta es una especie de triatoma diminuta. Nosotros hemos hablado de la triatoma infestans, ¿no ve? Entonces hay diminuta, infestans y lo que es el rod instructus, si no me equivoco. Entonces esas especies hay, ¿ya? Que están. Entonces en este caso hemos dicho que es un parásito hemíptero, hemimetábolo, o sea, es decir, tiene un desarrollo metabólico, en este caso, incompleto, ¿no? Ahí están los huevos de este vector, de la vinchuca, del triatoma infestans, en este caso del triatoma diminuta, y tiene una fase ninfal 1, fase ninfal 2, fase ninfal 3, fase ninfal 4 y 5, y llega al adulto, por eso es incompleto, ¿ya? Solo esto se diferencia en el tamaño nada más, la característica morfológica es lo mismo, ¿ya? Entonces estos agarramos para saber si tiene chagas o no. Agarramos estos son vírgenes, no están enfermos estas vinchucas, no están infestadas de Trypanosoma cruzi. Entonces agarramos, para hacer diagnóstico, le ponemos de esta manera, se hace esto, se hace en el INLASA, ¿ya? En el Instituto de Investigación, ¿no? Entonces ahí le colocas en el niño, por ejemplo, o puede ser en cualquier persona, lo colocas, acá puede estar por lo menos 7 ninfitas, ¿no? Estos hambrientos, estos que están en etapa de crecimiento, ¿ya? Colocas dentro de eso unos 3 a 7 ninfas y ahí va a estar un tiempo hasta que se alimente del niño, porque son hematófagos, ¿no? Se alimenta y nosotros lo vamos a matar a la vinchuca porque vamos a sacarle. Tenemos que ver, hemos dicho, dentro de su intestino se convierte en epimastigote. Entonces vamos a buscar, ¿no? Los reventamos, digamos, a este vector y vamos a llevar al microscopio para encontrar a los parásitos de Trypanosoma cruzi. Entonces, si es positivo, quiere decir, vamos a hacer otros laboratorios, ¿no? No solo con esto vamos a decir, tiene chagas. Vamos a hacer un PCR, podemos hacerlo, o un IFI, ¿no ve? Entonces, de esa manera, llegamos al diagnóstico correcto, chicos. Y una vez que sepamos, tenemos que dar tratamiento. Solo se da tratamiento en la etapa aguda y la etapa indeterminada. ¿Qué vamos a utilizar? Nifurtimox por 70 días, en adultos de 7 a 10 miligramos, pesando al paciente, ¿no? Por kilogramo día. No podemos pasar más de 700 miligramos por día. Ay, doctora, ¿y cómo vamos a dar este tratamiento? Parece feo, no voy a cambiar de carrera, algunos dicen. No, hay esquemas de tratamiento. En cada departamento tenemos esquemas. Hay unos cuadritos, cuando llevemos prácticas, les voy a traer unos, los tratamientos que tienes que hacer, ¿no? Son esquemas que hay. Entonces, en menores de 15 años, aquí se van a dar cuenta, en menores de 15 años se da 15 miligramos kilogramo, en este caso, repartidos en 3 tomas, es decir, 3 veces al día va a tomar. Porque un niño se dice acá en Bolivia, de todos los menores de 16 años.
Entonces, un niño que tiene, digamos, 12 años, no es lo mismo que el que tiene 23 años. El 23 años está pesando 55 kilos, de acuerdo a la talla también, ¿no? De acuerdo al índice de masa corporal, vamos, ¿no? Entonces, el Nifurtimox produce efectos adversos, digamos, si el paciente toma eso, puede producir algún daño, no en todos los pacientes, pero puede producir alteraciones gástricas, más que todo, ¿no? Náuseas, vómitos. El benzodiazol no es tanto así, pero puede llegar a producir lo que son erupciones cutáneas a las 2 semanas de haber consumido el tratamiento, de haber empezado. Entonces, y doctora, si le levanta todas esas molestias, ¿qué puedo hacer? ¿Va a seguir continuando mi paciente? Pregunta Jorge. No, si está afectando la integridad del paciente, entonces tenemos que suspender 2 semanas y otra vez le vamos a reajustar. A veces no se reajusta la dosis, entonces, en ese caso, ¿qué tal el paciente ha venido bien almorzado, ¿no? Y vos le pesas y le das su medicamento y no había sido así. Después de que ha ido a evacuar, ya pesa menos, ¿no ve? Ya que el contenido del estómago es hasta 2 litros y más. Imagínense cuando comen harto, los gorditos más grandes tienen su estómago, porque se va dilatando, ¿no? Entonces, de esa manera se puede tratar solo en pacientes en etapa aguda e indeterminada. Entonces, si viene, digamos, Carlos pregunta, si viene mi paciente en la etapa crónica, ya no le daré tratamiento. No, pues rápido se va a morir tu paciente. Sin embargo, tienes que hacer ya tratamientos sintomáticos, ¿no? De acuerdo a sus molestias vas a ir dando medicamentos, ¿no? Y acá tenemos antiparasitarios, en este caso los mismos, pero para el niño exactamente, ¿no? Para edad pediátrica. ¿Y cuál va a ser el pronóstico? ¿Qué es lo que pasa si ya tiene el paciente enfermedad de Chagas? ¿No? Como les decía, ¿la enfermedad de Chagas tiene tratamiento? Sí, depende mucho de la etapa de la clínica, ¿ya? Entonces, si el paciente viene, nosotros sabemos, ahorita están atendiendo, el paciente si viene en la etapa aguda, puede sanar. El propósito en la etapa aguda es erradicar al parásito, ¿no? Sana en un 70% de los pacientes. Y si no le doy tratamiento, si viene en la etapa aguda y todo eso, ¿no? Si no le doy tratamiento al paciente, esta aguda se va a convertir en la fase indeterminada. En un 30% de los casos se convierte, ¿ya? Y entonces, ¿qué hago? ¿No? Si no le doy tratamiento en la fase indeterminada, se va a volver en fase crónica, va a evolucionar a la fase crónica. Entonces, como preguntaba Carlos, sin tratamiento, o sea, ¿qué hago entonces si es crónico? ¿No le doy tratamiento o le doy tratamiento? Si no le doy tratamiento, va a morirse rápido, muerte súbita le va a dar a mi paciente. Entonces, tengo que dar tratamiento, pero no lo va a curar, chicos, no lo cura, solo el tratamiento es sintomático. Y mi paciente, si digamos le hemos diagnosticado enfermedad de Chagas con mayor frecuencia, son a mayor de 60 años, por lo menos va a vivir hasta 70, ¿no? Si le diagnostico a los 60, ¿no? Va a vivir hasta 75 o 70 o 65, por lo menos 10 años más va a tener vida, ¿ya? Si no le doy tratamiento, entonces va a morir rápido mi paciente. Eso es todo, chicos, en cuanto a la clase de hoy. Espero que les haya servido. Si es que han leído.